vamos a explorar un caso que me permita explorar eso, ¿vale? Fíjense, voy a mover este punto A para acá lejos. ¿Qué ocurre con ese punto? Yo dije que Tiene que coincidir la parábola con tiene que ser entonces ¿qué? ¿No? Los Ahí centros tengo la solución, ¿cierto? de una familia de circunferencias, ¿vale? ¿Sí, no? Entonces, si pongo un fíjense, punto B si yo sobre la encuentro las parábola, intersecciones de la ese recta, B tiene que ser el centro de una circunferencia que pasa por B, digo por F, ¿cierto? ¿Cuándo resuelvo el problema? Entonces puedo tomar, ahora vamos a poner otro color, cuando F y E coincidan, ¿cierto? Concentro en B y radio ¿hasta dónde? F. Hasta F, ¿sí? Ahí. ¿Sale? ¿Ya? ¿Qué ocurre con G? ¿G me ayudará a resolver el problema? ¿Sí? Parece que Ahora, no, ¿qué ¿no? es lo más interesante de esta Construcción que hicimos? Que yo puedo cambiar la ubicación del punto F, ¿cierto? Yo puedo Entonces, cambiar digamos que la posición del punto F. esta exploración me y esa permite circunferencia verde siempre va a pasar por descomponer F el problema y siempre va a ser en tangente al eje un X. problema más simple. ¿Cierto? ¿Cuál fue el problema más simple? Primero trazar Ahí una tengo circunferencia un que tipo de fuera parábolas. tangente al eje ¿Qué X. pasa una si circunferencia F roja? ¿Cierto? Pasa del otro lado del eje X. Pero todavía me falta Acá. hacer que esa circunferencia roja pase por F. ¿Cierto? Sí. ¿Sigue siendo ¿Hasta ahí la bien? parábola que? Bien. Vertical, ¿no? Ahora, para pero eso, decimos que ahora abre conecto con una recta a hacia F abajo, y al ¿no? centro de mi circunferencia. ¿Sale? Intersecto y a la circunferencia esas con circunferencias la recta que pasa por verdes, F y por el centro. siempre ¿cierto? que Si eso me pasan da por el F punto y E son y el punto tangentes G. a quién? G. Al eje X. Puedo ver cuál es el me rastro podrían que decir, sigue ay, ¿y por qué el no punto? hiciste eso al ¿Quién? principio? Pues porque quería yo ¿Vale? explorar Puedo activar el las rastro dos condiciones, pero por separado, y y después puedo mover ver a cómo conjuntarlas, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas de esto? Ahora, ¿Dudas? ¿cuándo resuelvo el problema? ¿Dudas? Ahora sí ya se Cuando ve ese lugar geométrico geométrico intersecta con F, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Fíjense, el punto A siempre va a ser mi punto de tangencia, ¿vale? ¿Sí? ¿Puedo construir una circunferencia que sea tangente a A? ¿Dudas, profe? Es decir, que sea tangente al eje X por A y que pase por F, que ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué puedo hacer? Les estoy enseñando esto para que vayan y se los puedo enseñen hacer a en sus realidad alumnos. muchas cosas. ¿Qué pasa si se me Francamente, ocurre ¿quién había construido trazar una circunferencia desde con cero centro en F que pase por A? una parábola? ¿Tú? ¿No? Sí, sí, por la definición del lugar geométrico. Esta circunferencia, la voy a poner en color verde, es un caso Bueno, por eso, particular del problema, ¿sale? Bueno, ¿quién ya había visto ¿Resuelve el cómo problema? construir una parábola a partir de su No, definición? pero puedo mover ¿a quién? A A, ¿Sabes ¿no? cómo construir, por ejemplo, una elipse? Y la a idea es partir que de cuando su A definición? coincida con C, Hipérbolo, ahí voy a tener una ¿no? circunferencia que Con este ambiente. tangente, Bueno, más bien. pero ya no pasa por F, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Ah, es lo mismo. No, Es lo mismo, centro en A, Exactamente. Es muy parecido. una circunferencia Nomás a que F, ¿no? aquí lo puedes mover y modificar para profilar. Entonces no es lo mismo. No, sí. O sea que todos ¿Puedo mover ustedes este? podrían construir una parábola si yo les doy una recta y un tampoco, punto. ¿verdad? Todos, se les ocurre Sin otra cosa. excepción, con regla y compás. El punto medio de A y F. Ajá, como centro. Sí, y ya. ¿Tú no podrías? Una circunferencia aquí. Y esa circunferencia pasa por F, pero todavía no es tangente, ¿cierto? Pero puedo encontrar una posición de A que haga que sea tangente. ¿Sí? Pues ahí, cuando A y C los albañiles ¿sí? conocen las parábolas. Ahora, ¿y a poco saben? ¿qué es lo que estoy intentando No, hacer? aquí? Ahí están utilizando como un teorema Ustedes Naco. ven que en realidad, Como- si yo relajo Yo una sé que si condición, hago puedo esto, explorar el problema me de tiene que distintas salir formas. que esta distancia ¿Vale? siempre va a ser igual a esta, ¿no? Así como está puesto acá, ¿qué condiciones estoy relajando? ya pasa por F. Así es. Ya Tú dices, tengo la oye, pero circunferencia. estás utilizando el teorema de esa Pitágoras. circunferencia no es Yo no tangente. sé, pero si ¿Ok? yo hago esto, pero puedo Esto encontrar es una una posición posición moviendo el punto no, voy a A que generar haga que esa una escuadra, circunferencia ya sea digamos. tangente. ¿Ok? Y con eso resuelvo el problema. ¿Hasta ahí En bien? general, sí. Sí, sí, Igual sí. que los arcos. Es Así decir,
tengo dos condiciones. Para resolver el problema tengo que cumplir con las dos condiciones. Pero yo puedo relajar una u otra, ¿sale? Y después fijarme qué debe de cumplir este caso particular para que resuelva yo el problema, ¿no? Así como lo tengo ahorita, ¿qué debe de cumplir? O sea, que ya pasa por F, pero todavía no es tangente. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues mover a A de tal forma que esa cosa sea tangente, ¿cierto? ¿Dudas de esto? ¿Comentarios? Ay, la verdad es que voy a me da dejar el mucho, es que punto tienen cara como de que a móvil, porque se me esto sirve no va bastante. caminando bien. Entonces, díganme, porque Si lo que todavía hay quiero es chance, construir una circunferencia, pero hablen, si no que van a sea hablar, tangente pues, al eje X, pues esto no va a yo ya sé que el centro debe de estar ¿en dónde? En la perpendicular. Eso ya lo sé, ¿ok? ¿cuál primera? La primera construcción. Eso ya lo sé. Primero en el anterior, ¿Esta? antes de esto. Ese va a ser el centro, ¿no? Pero era para El posible centro, ¿no? Sí. Es que fíjense, es decir, vuelvo a explorar el caso que tenía yo hace rato, ¿no? si quieren lo recreamos, ¿vale? ¿Sí? Recuerden, ¿qué era lo que quería yo construir? Ahí tengo relajada qué condición. Circunferencias que fueran Que pase por tangentes, F, ¿no? Ahí todavía no pasa al por eje F. X, pero que además pasaran por F. Pero puedo ¿Vale? hacer que esa pase por ¿Sí? F así. Entonces, yo ¿Vale? puedo, Ahorita les digo. Ahora, para que yo resuelva el problema, lo que me decían es que en este ambiente, yo FB puedo explorar el problema y F y digo BA tienen que ser desde dos iguales, ¿no? formas distintas. ¿Ok? Entonces, yo puedo trazar ¿qué? La mediatriz. Y ya ¿Cierto? lo hicimos, ¿cierto? ¿Sí? Si yo trazo la mediatriz, lo que quiero hacer es simplificar el problema que tengo en la mediatriz y ¿Ok? llevarlo hasta F. No ¿Cierto? pierdan de vista que, ¿sí? Para resolver el problema, tengo Vean, que en este cumplir caso- dos condiciones. Uno, que la circunferencia sea tangente al eje X. Ya lo tengo aquí, ¿cierto? También es un caso particular, ¿vale? Dos condiciones estoy relajando. Que esa circunferencia además pase por Ya el tengo punto una F. circunferencia que pasa por F, pero esa circunferencia todavía no es que, ¿sí? Tangente. Ahora, ¿cuándo va a ser tangente? Si yo relajo la Ahí, condición, ¿no? De que no pase por el Por punto ahí, ¿no? F. Entonces, ¿cuál es la Tengo condición esta que debe de exploración. cumplir? ¿Cierto? Que ese ¿Cierto? punto D, ¿dónde tiene que estar? Ok. En la intersección de dónde. Ahora, De la ¿cuándo mediatriz resuelvo con el la problema? perpendicular. ¿Vale? Cuando esta circunferencia ¿Hasta ahí pase bien? por F, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? Y por eso trazamos la recta todos queda aquí, claro? ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Se acuerdan? Que nos Tengo que fijamos en explorar. este punto de intersección. Este, ¿no? Cuando Lo ese puedo punto de poner en intersección color coincida con F, rojo. resuelvo el problema. Ahí, ¿sí? Y ahí. ¿Vale? Si yo trazo una Pero esta circunferencia exploración con solo centro me en B, permite encontrar cuántas soluciones. que vaya a F, esa Dos. tiene que pegar Y yo quiero también en encontrar ¿dónde? cuántas. Todas en A, ¿vale? ¿Ok? Pero está bien. ¿Hasta ahí bien? Está bien. Esta exploración es muy interesante porque ahí bien? estoy relajando Y yo puedo una mover el condición, punto A, ¿cierto? y a partir de Y esa esa condición que yo circunferencia relajo me pregunto, naranja, bueno, esta siempre solución, que es una solución es tangente parcial, al eje X, ¿cuándo va a ser la solución? y pasa por F. Ah, pues ¿no? cuando Ya el D caso coincida particular con que F. exploré ya no me sirve de nada. ¿Eso es cierto? Y para eso construí que ¿Ya? el lugar geométrico. Y las intersecciones de ese lugar geométrico Ahora con sí F me dan las ubicaciones. en una misma en donde tengo que configuración construir la circunferencia. las dos ¿Hasta ahí bien? condiciones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo relajo la condición, o sea, De que esta no pase por circunferencia eje, pero sea tangente naranja al eje X, es tangente al este es el eje tipo de X. exploración que puedo hacer. ¿Por qué? Porque su ¿Cierto? centro está sobre la perpendicular. Ahora, ¿vale? si relajo la otra condición, ¿cómo le haría? Pero también pasa por F. ¿Por qué? ¿Cómo le haría? Porque su centro está sobre la mediatriz. Es decir, ¿no? Yo puedo poner un Al punto estar ahí. sobre la mediatriz garantizo que la distancia de puedo D a hacer que F ese punto sea sea la misma el que centro la de la distancia circunferencia de y A pasa por F. ¿Ok? ¿Sale? Y ahora sí Ahí ya tengo resolví. relajada qué condición. ¿Vale? La condición de tangencia. ¿Vale? Ya tengo resuelto el problema, ya están las dos condiciones. Entonces, ahí. Yo puedo mover a A y ahora me puedo cuándo- fijar. ¿Se acuerdan que hace rato ¿Cuándo activaba eso yo va a el hacer rastro? qué? Bueno, hay un comando, pues ahí, ¿no? Que me permite encontrar el lugar geométrico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizo este Sí, comando? ¿no? Ahora, Doy clic ¿qué en el lugar elemento puedo geométrico. trazar? Otra heurística. Doy Como clic un en el trazo punto auxiliar que me que dibuja permita el lugar ver geométrico. cuándo encuentro la solución. Pues puedo trazar la perpendicular. Y luego, vean, la perpendicular del quién eje depende X el a A. movimiento de D? ¿Y en qué punto me tengo que fijar? De A. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar Entonces, eso? cuando ese punto Como B el lugar geométrico de D, ¿qué? Cuando muevo ¿quién?
toque al eje X, tengo la ¿Y solución. esto? Es un lugar por ahí, ¿no? ¿Sí? Es el lugar geométrico que describe quién. ¿Sí, no? De cuando muevo Ahora, ¿quién? ¿Cuál es el problema aquí? No le puedo pedir el lugar geométrico de B cuando muevo A. Porque A anda libre en el plano. Entonces esta, la cosita que tengo aquí, ¿sí me entienden? Sí. Es decir, puedo explorar esta configuración y cuando tengo Y la ya, solución, todos no nos debe quedar cuando B la coincide menor con duda el de que eje eso es X. una parábola. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Entonces, la parábola, si la veo como ¿Sí me entienden? lugar geométrico, Entonces, aquí tengo es que lugar una geométrico solución de todos parcial. los puntos ¿Parcial por qué? que Porque equidistan ya tengo de una que- circunferencia y ya pasa por F. de una ¿no? recta, Pero tengo y que hacer un que esa punto circunferencia fijo. sea ¿qué? ¿Sale? Tangente. Pero en el Tangente. contexto en el que lo ¿Ok? exploramos, ¿Sí? puedo hacer Ahora. otra definición de parábola. Acuérdense que ¿Cierto? puse un punto móvil, ¿Sí? ¿Cuál ahí, sería? y ese punto móvil tenía que ser ¿qué? El punto de tangencia. Ajá. ¿Vale? En términos de la Entonces, esa circunferencia, función ¿cómo es muy puedo importante definir porque ahora la Porque yo ya la sé parábola. que el centro de la circunferencia que Puedo ando decir que la buscando parábola tiene que estar ¿dónde? Es el lugar Sobre la geométrico perpendicular de todos al los eje X, centros, ¿cierto? de una familia de circunferencias que son tangentes a una recta Ujú. dada y pasan por Entonces yo un ya sé punto. que el centro tiene que estar sobre esta perpendicular. Ya Sí, nada ¿no? más falta ubicar la posición en la cual. ¿Qué quiere decir? Que la ubicar. parábola está formada por Y centros de Un circunferencias buen que van a inicio ser es tangentes encontrar este a segmento la recta dada y van trazar a a pasar quién. por el punto. La mediatriz. ¿Eso se entendió? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hice esto? Si yo pongo el centro en la mediatriz y lo conecto con F o con A, esa circunferencia verde también ya es un caso particular, ¿no? Sí. Pasa por F, pero no es tangente. ¿Cuándo va a ser tangente? Ahí. Ahí, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa si trazo la perpendicular al eje X por B? ¿No? ¿Cuándo tengo la solución? Cuando el punto de Cuando el punto D, ¿qué? sea tangente a... Sea, Esté sobre- coincida con el eje X. Entonces puedo trazar el lugar geométrico de este punto cuando mueva quién? de B. ¿Y eso qué creen que me dio? una parábola. ¿Eso será una parábola? Parece hipérbola, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo voy a tener la solución? ¿Cuándo voy a tener la solución? Cuando Cuando D coincida con quién? el eje X. Con el eje X. Entonces, vean, puedo mover esto y cuando D coincida con el eje X, tengo la solución. Es decir, cuando D coincida con quién? Con A. Ahí tengo la solución, ¿cierto? Y fíjense, ahí nos salió otra cónica, ¿no? ¿Vale? Esa cónica también me ayuda a resolver el problema, ¿cierto? ¿Sí? En realidad, ¿cuál es la solución? Este punto de acá, ¿no? Ese punto de aquí. Este lo puedo poner en color que les gusta. Magenta, lo voy a poner más gordito. Ese punto rosita es es el centro de la circunferencia, ¿vale? Pero fíjense, si ahora me fijo en una circunferencia que tenga su centro en la mediatriz del segmento FA, ¿no? Y construyo este perpendicular, este punto D también me ayuda a encontrar la solución, ¿cierto? Porque yo quiero que este punto D se convierta en el punto de tangencia, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando D y A Sea el mismo. sean el mismo. ¿Ya entendieron? ¿Ok? Entonces ahí hay otro elemento que surge al explorar este tipo de circunferencias. ¿Ok? No voy a demostrar en este momento la naturaleza de este lugar geométrico, pero hay un comando muy interesante que se llama cónica por 5 puntos. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar este comando y dar 5 puntos que vivan en este lugar geométrico. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Doy 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué parece ser? Una hipérbola, ¿no? Una hipérbola. Lo voy a poner en rojo porque la genera el punto D.
¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien?